Hola, ¿cómo están mi gente? Hoy venimos con otro video tutorial y como dije en el video anterior, tenemos una serie de videos dedicados especialmente a la división de expresiones algebraicas. En esta ocasión seguiremos con la segunda parte de división entre monomios. Veremos varios casos como son división de expresiones algebraicas que tengan coeficiente fraccionario. Pero antes vamos a explicar este ejercicio que se observa en pantalla, ya que hubo un seguidor de nuestro canal que me preguntó que cómo se haría si tengo un caso como este. Entonces procedo a explicarlo. Lo que debemos de hacer es seleccionar el coeficiente del dividendo, como se observa, y lo vamos a dividir entre 7, ya que 7 es el coeficiente del divisor. Con las variables tenemos que aplicar una de las reglas de los exponentes. Dejaré una etiqueta de un video donde explico cada una de las propiedades de los exponentes. Aquí simplemente bajo una de las variables y bajo el exponente de la variable que se encuentra en el dividendo y le voy a restar el exponente de la variable que está en el divisor. Ahora tenemos que dividir menos 7 entre 7 y el resultado es menos 1. Ahora con la variable simplemente transcribo la variable y resto 10 menos 10 y el resultado es 0. Ahora bien, ese menos 1 que se observa se está multiplicando por la variable que es y elevado a 0, pero tenemos que recordar que hay una propiedad de los exponentes que dice que toda expresión o número elevado a 0 es igual a 1. Entonces aquí esa expresión que se observa en pantalla la puedo sustituir por 1, como lo ven ahí. Ahora te voy a multiplicar menos 1 por 1 y el resultado es igual a menos 1, como se observa. Ahora sí, ahora vamos a dividir expresiones algebraicas que tengan el coeficiente fraccionario. Como se observa en pantalla, vamos a seleccionar el coeficiente que se encuentra en el dividendo, como se observa, y lo voy a dividir entre el coeficiente que se encuentra en el divisor, como se observa. ¿Lo ven? Ok, ahora algo que resaltar. Usted ve ese signo que se ve en pantalla, ese signo negativo. Yo puedo dejarlo tal cual como está. También puedo colocárselo al número 27, pero también puedo dejárselo al número 1. Más bien lo vamos a dejar ahí. Ahora lo cerramos entre paréntesis, esas dos fracciones. Ahora trabajaremos con las variables. Tomo una de las variables, en este caso z. Tomaremos el exponente que se encuentra en la z, que está en el dividendo, como se observa en pantalla, y le voy a restar 3, ya que 3 es el exponente de la z que está en el divisor. Ahora simplemente tenemos que dividir estas fracciones. Les invito a ver un video, incluso dejaré una etiqueta de un video donde explico cada una de las operaciones con fracciones. Aquí, como tenemos que dividir estas fracciones, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la primera fracción y debemos de multiplicarla por el inverso de la segunda. Como voy a multiplicar, entonces debo de intercambiar o más bien cambiar ese signo por un signo de multiplicación. Porque como vamos a multiplicar, y aquí con la segunda fracción lo que debemos de hacer es intercambiar. Es decir, intercambiar el número que está debajo, el denominador, hacia arriba y el numerador hacia abajo. Ahora multiplicamos los numeradores entre sí. Multiplicamos 1 por 27 y el resultado es 27. Ahora nos dirigimos donde están los denominadores. Multiplicamos 3 por menos 1 y el resultado es menos 3. Con las variables, o más bien con la variable, simplemente la transcribo tal cual y resto los exponentes, como se observa en pantalla. 5 menos 3 y es igual a 2. Ahora dividimos 27 entre menos 3. Al dividir es igual a menos 9. Y con la variable la voy a transcribir tal cual y como está, con su respectivo exponente. Este es el resultado de esta división.
Vamos a ver otro caso, como se observa en pantalla. Recuerden que aquí el dividendo es esta expresión que se observa y el divisor es esta. Entonces vamos a tomar el coeficiente del dividendo, como se observa, que es una fracción, y lo voy a dividir, o más bien la voy a dividir, ¿entre quién? Entre el coeficiente que se encuentra en el divisor. Simplemente así. Entonces ahora lo que debemos de cerrarlo entre paréntesis, esas dos fracciones, y con la variable aplico la propiedad de los exponentes. Ahora voy a dividir estas fracciones. Recuerden que para dividir fracciones solamente tenemos que multiplicar esa primera fracción que se observa en pantalla por el inverso de la segunda fracción. Entonces, este signo que se observa en pantalla lo voy a intercambiar, o más bien lo voy a cambiar por un signo de multiplicación. Aquí el otro cambio que voy a hacer es lo siguiente. Voy a intercambiar esos números que están allí. Entonces, el numerador va a pasar a ser denominador y viceversa, como lo ven en pantalla. Procedemos a multiplicar numerador por numerador, que va a ser igual a 24. Al multiplicar 4 por 6, 24. Me voy donde están los denominadores. Lo multiplico entre sí. Al multiplicarlo entre sí es igual a 24 también. Ahora, con la variable, simplemente la voy a bajar tal cual la variable x. Y resto los exponentes. 94 menos 92. Y el resultado es 2. Ahora, simplemente vamos a dividir 24 entre 24 es igual a 1. Esa variable que se encuentra allí la voy a transcribir con su respectivo exponente. Ese 1 que se observa, ¿lo ven? Ese 1 yo lo puedo eliminar de ahí, ya que se entiende que allí existe un 1. El 1 allí no se marca. Seguimos, este es el resultado. Veremos otro ejercicio. Recuerden siempre identificar lo que es el dividendo. Recuerden que el dividendo siempre es la expresión que se encuentra a la izquierda del signo de división, mientras que el divisor es esta expresión, siempre está a la derecha del signo de división. En este ejercicio aplicaremos el mismo procedimiento que aplicamos en el ejercicio anterior. Vamos a seleccionar el coeficiente del dividendo, como se observa en pantalla. Y lo voy a dividir entre ¿quién? Entre el coeficiente del divisor, como se observa. Lo encerramos entre paréntesis y con la variable tenemos que aplicar lo que es la regla de los exponentes. Aquí simplemente voy a bajar una de las variables y voy a restar 100 menos 92. Así de sencillo. Ahora vamos a dividir estas fracciones. Recuerden que para dividir fracciones, multiplicar esa primera fracción por el inverso de la segunda fracción. Ese signo lo voy a intercambiar por un signo de multiplicación. Y esta fracción vamos a intercambiar el numerador por el denominador y viceversa, como se observa. Seguimos. Ahora simplemente voy a multiplicar los numeradores. 5 multiplicado por 9 y el resultado es 45. Ahora bien, tengo que multiplicar 4 por 7 y el resultado es 28. Con la variable voy a transcribir tal cual la variable, como se observa, y voy a restar 100 menos 92. Así de sencillo. Y al dividir 45 entre 28, el resultado es un número decimal. Entonces, lo regular, cuando pasa esto, lo que debemos de hacer es simplificar esa fracción. Claro, siempre y cuando que se pueda hacer. El 45 puedo buscarle la tercera, también la quinta, pero el número 28 no puedo hacerlo. Entonces, cuando vemos esto, este es el resultado. Vamos a ver un quinto y último ejercicio. En esta ocasión, recuerden que el dividendo es esta expresión. El divisor es esta otra. Ahora seleccionamos el coeficiente del dividendo, como se observa, y lo voy a dividir entre
el coeficiente del divisor, como se observa. Cerramos entre paréntesis y con la variable hacemos, o más bien aplicamos, la regla de los exponentes. Bajo una de las variables y voy a bajar el exponente que se encuentra en la y, que está en el dividendo. Y le voy a restar 2. Vamos a dividir las fracciones. Recuerden que para dividir fracciones simplemente voy a multiplicar esa primera fracción por el inverso de la segunda fracción. Ahora voy a cambiar este signo por un signo de multiplicación y voy a intercambiar, recuerden, intercambiar esa fracción, es decir, el número que está como denominador pasa a ser un numerador. ¿Lo ven? Simplemente voy a multiplicar numerador con numerador. 8 por 4, recordemos que es 32. Y a multiplicar los denominadores, menos 10 por menos 2, el resultado es 20 positivo, respetando lo que es la regla de los signos. La variable la voy a transcribir y resto los exponentes, como en este caso tengo 7 menos 2, el resultado es 5. Aquí, cuando divido 32 entre 20, es un número decimal. Aquí sí puedo dividir, o más bien simplificar, esta fracción. Entonces, puedo decir que la mitad de 32 es 16. Entonces, como al 32 le busqué la mitad, tengo la obligación también de buscarle la mitad al número 20. La mitad de ese 20 es 10. Seguimos porque observamos que la fracción puede seguir simplificándose. La mitad de ese 16 es 8. Seguimos, si al 16 le busqué la mitad, tengo la obligación también de buscarle la mitad al número 10. La mitad de ese 10 es 5. Y allí lo dejamos, ya que este es el resultado de la división. Ok, mi gente, esto es todo. Pero antes de despedirme, recuerden que vamos a seguir subiendo videos relacionados con la división de expresiones algebraicas. Seguimos con este tema. Ok, mi gente, esto es todo. Gracias.